Veo mucha gente acá que cree que todo esto del coronavirus es un invento, una exageración o una pavada. No es ninguna de esas cosas. Es una gran amenaza a la salud individual y colectiva, de la que todos deberíamos tomar conciencia. Me encantaría que el COVID-19 fuera como una gripe, pero no lo es. Es peor, bastante peor, mucho peor. Ojalá me lo estuviera inventando, pero no hay ninguna conspiración, no hay nadie pegándome para que les escriba súplicas kilométricas en Facebook. Así, con esta contundencia, la doctora Gabriela Cuello escribía hace unos días en el muro de su cuenta de Facebook estas líneas. En pocos días, el mensaje, que inicialmente solo pretendía llegar a sus contactos en esa red social, logró una enorme repercusión. Así, entre otras cosas, señala: en marzo nos aplaudían. No queremos que nos aplaudan, queremos que nos ayuden. En los próximos minutos les proponemos profundizar en algunos pasajes de esa carta y conocer cómo están trabajando los médicos en la primera línea de combate al COVID-19. Para eso estamos justamente recibiendo a Gabriela Cuello, que tiene 35 años y es médica en la mutualista Casmo en Salinas y en Atlántida, Canelones. Además es docente de Medicina Preventiva y Social en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y está realizando la especialización en epidemiología, área de la que fue residente en el Ministerio de Salud Pública entre 2016 y 2019. Gabriela, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte. Buen día, mucho gusto, muchas gracias por recibirme. Primero que nada, yo leí un fragmentito de esa carta, de esa columna que tú escribiste en tu propio muro de Facebook, pero ¿qué te llevó a escribir este mensaje? Bueno, fue el domingo de noche de esa semana que había sido bastante complicada, en la que vi un aumento bastante importante en el volumen de trabajo que estábamos teniendo, porque empezó a haber muchas más consultas de personas que habían tenido contacto con casos de COVID-19 confirmados, que sí que necesitaban hisoparse, más consultas de personas que estaban con síntomas respiratorios, y el aumento se produjo muy rápido. Además de que, bueno, en la zona mía no habíamos tenido casos, y bueno, de repente empezamos a tener, se empezaron a confirmar unos cuantos, y bueno, y como que sucedió realmente muy rápido. Y a la vez esa noche estaba mirando Facebook y veía que había gente que realmente no se lo estaba tomando en serio, que de pronto hacía chistes al respecto, Eso para vos, imagino que empezabas a ver ese otro panorama en el sistema de salud, te indignaba o te despertó algo que hizo que necesitaras expresar estas cosas. Claro, sí, fue como la sensación de tener que comunicarle a la gente que realmente esto estaba empezando a suceder, que estaba empezando a convertirse en un problema más grande después de 9 meses de haber estado prácticamente controlado. Y como eso de querer llamar la atención, pero nunca me imaginé que iba a llegar a tanta gente, obviamente, pero sí como tratar de que realmente convencer a las personas de que era necesario empezar a prestar un poco más de atención y tomar en serio el problema. Ya adelantabas algo, pero contanos bien en qué consiste tu trabajo en el día a día, ¿no? Estás dedicada a patologías respiratorias principalmente, ¿no? Sí, armamos un servicio en el que yo sirvo como de puerta de entrada para los pacientes que necesitan hacerse un hisopado para conseguir una muestra para diagnóstico de SARS-CoV-2 por biología molecular. Yo les coordino los hisopados, si son pacientes que necesitan de seguimiento, yo soy la que los llama, les coordina las visitas de los colegas, en fin. Como que yo tratamos de centrar en una persona todo eso para que no quedara desperdigado y quedara bien organizado y funcionara bien. Y venía con cierto volumen de trabajo que era bastante bajo o moderado, y de repente aumentó mucho.
Es interesante eso, porque tendemos a ver, por lo menos, o a tener muy presente el tema de la saturación de los CTIs cuando hablamos del sistema de salud, ¿no? Pero con tu ejemplo, con tu caso, es muestra de cómo se estresa, digamos, el sistema de salud ya en un primer nivel de atención. Vos lo mencionabas, ¿no? En las consultas, en lo que es, bueno, gente que capaz que se enteró que estuvo en contacto con alguien que después fue positivo y por tanto, obviamente, imagino tiene esa incertidumbre, esa necesidad de saber si es positivo o no, si llegó a contagiarse o no, ¿no? Exactamente, sí, mucha gente llama para pedir asesoramiento, para ver el tipo de contacto que tuvo, cuándo lo tuvo, para ver si realmente se tienen que hisopar, cuándo se tienen que hisopar, tienen muchas consultas, y bueno, yo estoy también para tratar de despejarles esas dudas y esas preguntas, y sí, era mucha más gente la que estaba llamando realmente. Y mucha más gente que necesitaba hisoparse que la semana previa. Y sí, eso empieza a verse mucho antes de que empiece a haber más gente en la unidad de cuidados intensivos o más gente hospitalizada. Es como lo primero que aumenta, claro, las consultas por ese motivo. Y bueno, fue como dar la voz de alarma porque nosotros ya lo estábamos empezando a notar. ¿Qué percibís en esos contactos que estás teniendo con la gente? O sea, imagino que esas llamadas a veces implican angustia, estrés por conocer cuál es su situación. No sé, ¿con qué panorama te encontraste en esas charlas más mano a mano? Y definitivamente sí, la gente se angustia bastante, se asusta bastante, que bueno, son miedos legítimos porque bueno, con todo lo que hemos estado viendo sobre la enfermedad los últimos 9 meses en los medios y bueno, también mucha gente ya de pronto empieza a conocer a alguien que lo tuvo, o yo qué sé, experiencias de familias que se enferman varias personas de la familia a la vez. Y todas esas cosas yo trato de acompañar a las personas cuando tienen que atravesar esos momentos dentro de lo mejor de mis capacidades, que bueno, que es una de las cosas que más hacemos en medicina. Y bueno, sí, se nota la ansiedad, se nota la angustia, el nerviosismo y bueno, es algo que realmente a uno lo hace querer evitar que eso le pase a más gente, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes que te hacen respecto a cómo proceder, ¿no? Porque tenemos todo ese tema, ¿no? De los protocolos. Ahora estamos un poco más familiarizados, tenemos un poco más claro quién se aísla, quién no, pero capaz que vale la pena que tú lo aclares, que tú lo pases en limpio. Sí, bueno, las personas preguntan muchas veces cuando son contactos de casos confirmados, qué es lo que tienen que hacer, que bueno, eso en general se ve caso a caso porque no hay no hay directivas explícitas para el que fue contacto de un contacto. Ahora se estaba manejando, creo que el Gacha había sugerido de pronto tomar a los convivientes de los contactos como contactos y no solo contactos de contactos, pero en general si uno tuvo un contacto con una persona que dio positivo y el contacto fue a las 48 horas previas al inicio de los síntomas, esas personas se tienen que cuarentenar y al 7º día luego del contacto se tienen que hacer un hisopado para hacerse una PCR. Y en el caso de personas que hayan dado positivo y no tengan síntomas, el punto cero que se toma es la fecha de la realización del hisopado que dio positivo. Entonces, si yo tuve contacto con una persona que dio positivo, pero está asintomática, y tuve contacto las 48 horas previas a la realización del hisopado, me tengo que cuarentenar también y ponerme en contacto con mi prestador de salud para arreglar para hacer un hisopado y una PCR. Bien. ¿Cómo describirías el ambiente entre tus colegas también? Y recién bueno, justo me decías que estaban un poco sobrecargados. Es difícil hablar en nombre de los demás, ¿no? Pero estamos también más nerviosos, hay colegas que ya se han tenido que cuarentenar, ha habido casos en colegas, falleció un colega recientemente que bueno, un colega de cardiología del CASMO, un médico muy apreciado y muy querido, no solamente por los médicos. ¿Te referís a Enrique Soto? ¿No? Sí, al doctor Soto.
por gente de otras ramas de la salud, por sociólogos. Mucha gente lo apreciaba mucho y creo que eso también a la mayoría de nosotros por lo menos nos afectó bastante. También había fallecido un enfermero hace no tanto. Y bueno, todas esas cosas uno las empieza a sentir. ¿Habías seguido o venías siguiendo un poco también cómo fue la situación para el personal médico en particular en otros países? ¿O has estado en contacto con colegas afuera? Sí, tengo colegas que trabajan, por ejemplo, en Argentina y bueno, y me contaban que recién ahora, tengo una colega específicamente que está en la provincia de Santa Fe y recién ahora como que empezó a bajar un poco el nivel de trabajo, que estuvieran muy, muy, muy llenos de casos, con mucho trabajo. Y bueno, después en Twitter también uno puede leer los testimonios de colegas de otros lugares del mundo, y también se les notaba bastante exigidos. En Estados Unidos, por ejemplo, ahora están en una situación muy difícil, que están llegando a saturación de CTI en muchos puntos del país, que bueno, al inicio de la pandemia fue como que se concentró todo en Nueva York y ahora están teniendo en todo el país ese tipo de situaciones. Entonces sí, se ve. Te iba a preguntar, tú dentro del vínculo que tenés con el paciente, igual digamos, tratás con aquellos que en todo caso si o están en cuarentena o están a la espera de que se les realice un hisopado o en todo caso ya tienen un diagnóstico positivo, pero están transcurriendo en ese caso la enfermedad con relativa de relativa buena manera, ¿no? Porque pueden estar todavía en su casa. Sí, exactamente. Son los pacientes que llamamos cada pocos días para ver cómo se encuentran, para ver si necesitan asistencia en su domicilio o necesitan ser valorados para ver si necesitan ingresar. La mayoría de la gente cursa la enfermedad en su domicilio, sin mayores percances, inclusive personas muy mayores. Y especialmente si uno se cuida y no inhala tantas partículas virales, tiene mejores chances de tener una enfermedad, un curso leve, que si se expone mucho. Entonces las precauciones también me parece que son importantes en ese sentido de evitar también la enfermedad grave y poder pasarla en el domicilio sin a ver, eso es un punto interesante, me parece, el que estás hospitalización. diciendo, ¿no? Que capaz que no conocemos tanto. Decís, se puede hacer algo si uno tiene la mala suerte, ¿no? De tener ese diagnóstico positivo. Hay formas o puede hacer algo para de alguna manera pasar de la mejor manera. Sí, en realidad lo que uno tiene que hacer es tratar de no contagiarse o de tratar de disminuir a lo más que pueda el riesgo. Son algunas de las recomendaciones que hacía el GACH, por ejemplo, lo de si uno tiene una reunión, hacerla lo más corto que se pueda, que sea al aire libre, tratar de usar el tapabocas. Eso hace que, bueno, en el caso de que sí se produzca un contagio, no es lo mismo estar 6 horas en un espacio cerrado chiquito con una persona que estar 2 horas con distancia y tapabocas y con todas las ventanas abiertas. La persona que está en la primera situación, bueno, tiene muchas más chances de tener una enfermedad grave que una persona que toma sus recaudos. No, yo te preguntaba sobre todo para el que ya está transcurriendo la enfermedad, o sea, para el que si hay alguna forma de pasarla lo mejor posible, ¿no? Si se puede hacer algo para evitar ese paso de obviamente de la internación, que recordemos es un porcentaje muy menor, ¿no? La mayoría de la gente transcurre la enfermedad, no es nada grato, seguramente, ¿no? Para aquellos que tengan síntomas incluso, pero transcurre la enfermedad sin mayores complicaciones que le impliquen tener que internarse, ¿no? Uh-huh. No, lo que hay que hacer es ponerse en contacto con el prestador, estar en contacto telefónico con el prestador y bueno, si uno se empieza a sentir mal de un cambio fundamentalmente en lo que es la parte respiratoria, comunicarse, no retrasar la consulta, que bueno, que esto puede suceder a veces por miedo a que uno termine ingresado o miedo al estigma o miedo al hisopado, que también es un procedimiento que es un poco invasivo y hay gente que no se lo quiere hacer, que es entendible por completo también. La consulta en el momento oportuno es bastante importante porque si uno la retrasa puede ser que cuando lo vaya a ver el médico ya esté en una situación un poco complicada. No hay una manera
que garantice que uno vaya Claro. a marchar bien, pero bueno, tratar de descansar, mantenerse hidratado y bueno, y mantenerse en contacto con el prestador de salud. Y en el caso de que aparezcan síntomas de alarma, que aparezca dolor en el pecho, dificultad respiratoria o como La si uno dificultad está de... con el familiar y ve Sí. que no marcha bien, bueno, llamar. ¿La dificultad respiratoria se va dando progresivamente o es muy repentino el problema? Y eso depende bastante del paciente. Ujú. Mi especialidad no es clínica, bueno, he intentado leer todo lo que he podido sobre el seguimiento telefónico de los pacientes con COVID. Algunos pacientes de pronto no se dan mucha cuenta de la dificultad respiratoria, a veces es bastante difícil de evaluar, pero sí, o sea, tratar de estar un poco atento a cómo respira uno, a cambios más que nada de un día para el otro. Si un día se despierta como más agitado, bueno, Ujú. avisar o llamar. Y de pronto no esperar a que lo llamen, porque hay mucha gente que está en esta situación y los estamos tratando de llamar, pero bueno, es una enfermedad dinámica que cambia y uno tiene que estar medio atento a ese tipo de cosas para facilitar la comunicación con el prestador. Claro, capaz que hasta tenemos también de vuelta muy presente el tema del rastreo, ¿no? De que se puede demorar por el hecho de que haya tanta cantidad de pacientes o más cantidad de pacientes cursando la enfermedad y demás, o de posibles contactos. Pero claro, en esto también, en el seguimiento, imagino que se empieza a notar. O sea, una cosa era hacer el seguimiento cuando teníamos un número muy controlado, 20, 30 casos, y otra cosa es hacer el seguimiento hoy en día, ¿no? Sí, sí, totalmente. Nosotros casos positivos, ya te digo, en donde estoy yo empezamos a tener hace más o menos 5 semanas los primeros y bueno, y ahora ya tenemos unos cuantos. Y tengo varios pacientes en seguimiento positivos en este momento. Eh, entonces sí, se empieza a notar, en el volumen de trabajo se empieza a notar. No digo que estemos sobrepasados o yo en lo personal esté sobrepasada, pero tengo mucho más trabajo que Sí, hacer. sí, sí, sí. Notas el cambio, claramente notas el cambio. Uh-huh. Te iba a preguntar, hay quienes insisten por el lado de las secuelas, ¿no? Es cierto que todavía es muy pronto y sobre todo para tener una evaluación acá en Uruguay, ¿no? De cuáles son las secuelas, pero sí hay experiencia internacional, por más que también esta enfermedad me parece que tiene mucho de cada organismo cómo reaccione según las comorbilidades que puede tener, otras patologías, la carga viral, no sé, hay un montón de factores, ¿no? Que evidentemente cuentan, pero hablemos, si te parece, de eso de las secuelas, porque no necesariamente. Acá, en general, cuando hablamos del COVID, tendemos a pensar en esos casos de que ingresan al CTI o a la muerte, pero no hablamos tanto de ese tema, ¿no? Y hay pacientes que capaz que cursan la enfermedad relativamente bien, pero después pueden quedar con secuelas por 1, 2, 3 meses, ¿no? Sí, los pacientes mismos fueron los que empezaron como a hacer redes entre ellos, los pacientes que tenían síntomas prolongados después de haber tenido infección aguda por SARS-CoV-2, o sea, el COVID-19, y bueno, y empezaron a llamar la atención sobre sus casos, sobre los síntomas que tenían. Hay muchos tipos de síntomas distintos que se pueden ir prolongando en el tiempo, hay una cantidad no despreciable de pacientes que tienen enfermedad leve, que luego quedan con síntomas persistentes a lo largo de meses y que les lleva un tiempo recuperarse. Y la realidad es también que no sabemos nada sobre las secuelas a largo plazo, porque esta es una situación que no lleva ni un año, y recién algunos pacientes están empezando a cumplir un año con la enfermedad. Claro. Entonces hay mucho trabajo para hacer de investigación al respecto. Se están haciendo los ingleses, por ejemplo, en el Reino Unido tienen bastantes investigaciones en marcha. Hay encuestas a nivel poblacional que están haciendo para evaluar los síntomas, el síndrome post-COVID o el COVID persistente. Y bueno, son trabajos que están en curso y que son muy interesantes porque es muy necesario tener ese tipo de conocimiento para después poder ayudar a los pacientes que tienen que atravesar esa situación. Claro. Veía acá, por ejemplo, dentro de los que han mencionado la OMS, incluso los efectos más comunes: tos, fatiga, fiebre persistente o dificultades para respirar, efectos neurológicos, efectos psicológicos. Eso se ha visto, ¿no? También como algunos o varios pacientes mencionan la dificultad que tienen después para concentrarse, ¿no?
Sí, es algo bueno, que se ha visto bastante frecuentemente y con cierta constancia. Y ese tipo de síntomas es difícil manejarlos porque muchas veces el personal de salud tiende a minimizarlos o atribuirlos a- respuestas psicológicas al estrés generado por haber cursado la enfermedad, pero parece que pudieran tener un origen neuropsiquiátrico. El COVID-19 puede tener efectos neurológicos. De hecho, la anosmia, o sea, la pérdida del olfato que presentan algunos pacientes, es un síntoma de la esfera neurológica. Y bueno, de la misma manera que se puede afectar el olfato, se pueden afectar otras capacidades del cerebro. Puede también haber, hay gente que se le duermen las manos, por ejemplo, que eso habla más de un problema neurológico periférico y no central. O sea, de los nervios del resto del cuerpo y no solo el cerebro. Porque bueno, el receptor al que se une el SARS-CoV-2 es un receptor que está en muchos tejidos del cuerpo y eso hace que los efectos se puedan ver en casi cualquier sistema. Ujú. Después hay algunos comentarios de pacientes que han cursado la enfermedad y que dicen, bueno, estoy cansado realmente, ¿no? O sea, como que después de pasar por el pico más agudo, por haber incluso recibido el alta, sienten ese como agotamiento físico general, ¿no? Sí, eso es algo que es como uno de los síntomas más constantes que se ve en las personas en su periodo de recuperación. Es una de las cosas que como que demora más en irse y sí, es muy frecuente que persista y bueno, es bastante genera bastante angustia a las personas porque no pueden recobrar su nivel de actividad previo a la enfermedad, les cuesta más trabajar, les cuesta más salir y movilizarse y hacer sus actividades de la vida diaria y eso obviamente tiene un impacto psicológico también bastante grande. Además de, por ejemplo, esos problemas de concentración que algunos pacientes relatan, y son todo cosas que se van sumando y hacen que sea bastante cuesta arriba para muchos pacientes la recuperación. Me parece que viene bien esto de mencionar los efectos secundarios porque hay quienes dicen, bueno, ¿no? Está esa idea de ese pensamiento de, bueno, ay, no me lo agarraré de una vez por todas, así ya está, no me tengo que preocupar más. No es, en ningún caso es deseable, ¿no? En ningún caso, por más que uno no le tenga miedo, por más que uno tenga un buen estado físico de salud, hemos visto testimonios y cada vez más de gente que también era deportista o es deportista, tiene está en buen estado físico en general, sin ninguna otra patología, y sin embargo llega a pasarla muy mal, ¿no? Sí, eso es algo que se ha visto, que bueno, que no necesariamente los pacientes que quedan con síntomas por mucho tiempo son personas que tengan comorbilidades o factores de riesgo. Muchas son personas jóvenes que no tienen ninguna enfermedad y bueno, sin embargo les cuesta bastante salir y recuperarse. También otro tema es que bueno, muchos virus tienen efectos sobre distintos sistemas del cuerpo, pero en este caso, como se producen tantos casos y se producen tan rápidamente, ahí uno realmente puede empezar a ver todo el espectro de repercusiones sobre el cuerpo que puede tener el virus este. Ya hay 75 millones de casos casi a nivel mundial, eso es muchísima gente. Entonces, sí, se ha visto casi cualquier cosa. Mm. Hasta ahí igual venimos hablando de los pacientes que con mayor o menor dificultad, en todo caso transitan la enfermedad de forma ambulatoria, ¿no? Sin internación y demás. Pero tú en la columna haces hincapié en lo otro, ¿no? En lo que implica también para el paciente que no puede cursar la enfermedad en su casa y que ante un agravamiento de la situación tiene que ingresar al hospital y ahí decís, bueno, no quiero que haya más gente que tenga que estar internado 2 meses, que tenga que estar entubada por 2 semanas o por semanas, con miedo, lejos de su familia. Ese es otro aspecto que capaz que vale la pena siempre recordar, ¿no? No es que se ingrese a una internación de forma normal, como estamos acostumbrados, ¿no? Con un acompañante, teniendo permanentemente contacto, hasta las veces que se ingresa a esa sala donde está el paciente, ¿verdad? Está todo muy cuidado, muy protocolizado, quiénes pueden ingresar, de qué forma tienen que hacerlo. No es que uno tenga a alguien ahí todo el tiempo, ¿no? Y la soledad es uno de los factores más complicados, capaz, para cursar la enfermedad cuando se está en el hospital también, ¿no? Sí, sin duda, a nivel psicológico tiene un impacto muy grande. Uno está en una situación delicada en la que
completamente legítimo tener miedo porque, bueno, está ingresado, o a veces la gente está en el CTI, no siempre la gente que está en el CTI está sedada, que eso es algo que también parece que mucha gente no se da mucha cuenta. Y la vivencia de estar en el CTI, rodeado de pacientes críticos también, ver que algunos pacientes se los llevan porque fallecen, y bueno, estar con soporte respiratorio y ver todas las personas que ven están con la cara tapada, con el equipo de protección, los pacientes se comunican con su familia por medios electrónicos solamente, por videollamada. Es muy difícil a nivel psicológico, eso es bastante complicado, y las personas que luego superan la enfermedad también quedan con cicatrices a nivel emocional. Es muy difícil humanizar los cuidados en un evento como este, en el que el personal de salud también está expuesto a riesgos altos de enfermar si no se tienen precauciones, o los familiares, en el caso de que se los dejara ingresar, también podrían enfermar. Claro. Es muy complicado y bueno, se está haciendo lo mejor que se puede, pero la realidad es que es muy duro. Sí, sí, tenemos muy presentes, creo, las imágenes en los picos más duros, ¿no? De situaciones en otros países, no sé, pienso en España, por ejemplo, las cosas que llegaron a inventar, ¿no? Médicos, enfermeras para preservar esa humanización de la medicina, que también, de la que tanto se habla en el último tiempo, ¿no? De cómo tratar desde el aspecto humano a ese paciente, cuando en realidad, claro, ingresan a una habitación totalmente vestidos como de astronautas, por ser gráfico, y parece totalmente impersonal, ¿no? A veces hasta no se podía saber el nombre de quién estaba atendiendo a esa persona, ¿no? Y recuerdo fotos de esas que veíamos con los nombres de soy fulanito, lo que precises estoy, ¿no? Se han dado cosas de ese tipo. Digo porque es una dimensión que a veces no pensamos. No pensamos en si a uno si a cualquiera de nosotros nos pasa, y no pensamos también en lo que podemos sentir si un familiar también tiene que cursar por la enfermedad estando internado, que no podemos estar acompañándolo, ¿no? Sí, para las familias es muy doloroso, realmente es una situación complicada. A veces se sabe exactamente quién fue el que contagió a la persona, y eso también genera mucha culpa en la persona que de pronto está bien y se recuperó en su casa, pero sabe que su familiar está en una situación delicada. Y bueno, en realidad cualquiera se puede contagiar. No es, también hay que tratar de remover el estigma, porque cualquiera le puede pasar, por más que se cuide, se puede contagiar igual y puede contagiar a un ser querido. Eso genera mucha culpa y es también muy difícil para la familia. Yo lo veo mucho a nivel familiar y es complicadísimo realmente desde el punto de vista emocional tener que hacerse cargo de todas estas situaciones. Y para el personal de la salud, como decías vos, es un desafío enorme mantener un nivel de humanización en los cuidados que sea por lo menos aceptable. Sí. Gabriela, para terminar, teniendo en cuenta lo que hablamos y teniendo en cuenta ahí que te toca estar también en eso, ¿no? En el trato más en el día a día con pacientes que están en esta situación, ¿qué le dirías a los uruguayos a ver para tener en cuenta el comportamiento que debemos tener como sociedad entonces en los próximos días? Y bueno, tener cuidado las fiestas, que todas las queremos pasar en familia, son un momento súper importante del año y son momentos a los que se generan recuerdos para el resto de la vida, porque es una realidad que esas reuniones de fin de año son muy importantes para todos nosotros, o la mayoría de nosotros, y que tengan cuidado, que estén atentos a las recomendaciones de las autoridades con respecto a las reuniones, que traten de minimizar los contactos con las personas con las que no conviven, ¿tá? Porque bueno, sí, se habla de reuniones de hasta 10 personas, pero de pronto hay casas a las que viven más de 10. Bueno, en ese caso, tratar de que no se junten más de 2 hogares, o que no circule la gente de una reunión a otra, porque eso puede ser peligroso. Eso, el paso a saludar, por ejemplo, no corre. En esta Navidad seguro que no, ¿verdad? Tratar del paso a saludar, hacerlo desde la virtualidad, hacer reuniones de Zoom de pronto entre varios hogares y saludarse entre todos,
porque bueno, estamos relativamente cerca de las vacunas que ya están en el horizonte, ya hay vacunas aprobadas, hay algunas en vías de aprobación. Ya podemos posponer un poco las reuniones hasta que esto baje y preservar la unidad familiar y preservar la salud de los seres queridos. Doctora Gabriela Cuello, gracias, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Después vamos a poner también tu columna, que bueno, fue la que nos inspiró para hacer este contacto y para comunicarnos esta mañana. Gracias, que pases bien. Gracias a ti, que pasen bien ustedes también. Chau, chau.